¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal Política Argenta y Fútbol. Bueno, ayer les prometí hacer un resumen de lo que fue el primer Mundial de Clubes el día de hoy, ya que me parece que hay muchas cosas para comentar respecto de la organización, de los horarios, de los equipos, o para analizar un poco más profundamente lo que fue este primer Mundial de Clubes. Así que empecemos con el video. Bueno, en primer lugar les voy a decir que yo esperé durante muchísimo tiempo en lo personal que hubiera un mundial de clubes. Nunca entendía por qué no había un mundial de clubes si había un mundial de selecciones. Sobre todo en nuestro país, en Argentina, que le damos tanta importancia a nuestros equipos, a nuestros colores. Eh, ¿Qué más lindo puede haber que uno lo vea en un mundial de clubes, ¿no? Compitiendo contra otros países, países europeos y demás continentes, pero sobre todo obviamente uno quiere la competencia con los equipos europeos. Así que personalmente me alegró mucho que por fin se lanzara un verdadero mundial de clubes. Este es el verdadero mundial de clubes, como es el sistema de el de selecciones, ¿no? Los grupos, los octavos, los cuartos, no, ese mundialito de porquería que se hacía entre un campeón de cada confederación más el invitado del país organizador, y entonces la final siempre la jugaba el europeo con el sudamericano. No, este es un verdadero mundial de clubes. Con respecto a la organización, lo que tengo que decir, que por ejemplo lo que no me gustó fue la ceremonia de inauguración. Me pareció patética. O sea, el leitmotiv del acontecimiento, de la reunión en ese estadio era un mundial de clubes y se le dio más importancia a todo el show previo que al acontecimiento de fútbol en sí. Y poner los escuditos así de cada equipo sobre la palabra FIFA me pareció tan rudimentario. Uno puede esperar de que de un país primermundista como los Estados Unidos se haga algo un poquito más elegante, ¿no? Más fino, qué sé yo. Inclusive, como yo lo dije en el primer video del mundial cuando lo critiqué, es una pasada con un abanderado, con la bandera de cada club, y atrás 5 o 6 chicos, 10 si quieren, vestidos con el equipo de fútbol del cual está el abanderado adelante. Me parecía mucho más lindo que un grupo de chicos yendo a pegar figuritas sobre el cartel de FIFA. Otra cosa que quedó en el debe para mí fue el horario que se eligió. Atenti porque el año que viene también se va a hacer el mundial de selecciones ahí, entonces tienen que ver eso porque no se puede jugar con esas temperaturas. Un día va a pasar algo porque los jugadores se van a insolar y vamos a tener un problema mayor que por suerte en este mundial de clubes no pasó, pero hay que cuidar un poquito más la materia prima que son los futbolistas y de paso también a los hinchas que estaban también al rayo del sol durante muchísimo tiempo en las tribunas. Entonces creo que eso también fue algo que no me gustó de la organización. Pero en líneas generales creo que fue bastante prolijo todo, no se cometieron los errores de la Copa América del año pasado, que la gente se colaba, se pasaba por cualquier lado, se subía por donde no se tenían que subir, rompían las puertas, muy sudamericano todo también, ¿no? Hay que decirlo, pero creo que esta vez la organización estuvo mucho más prolija. La copa muy bonita, la verdad la copa es muy bonita, así que con respecto a la organización me parece que está todo dicho. Me olvidaba, muchos criticaron la forma en que ingresaban los equipos al estilo de otros deportes y muy norteamericano, muy yankee. A mí la verdad me gusta más el sistema tradicional, pero no me molesta que cada país organizador del evento lo haga como le plazca. Ellos lo querían hacer nombrando futbolista por futbolista y que entraban de a uno, bueno, no es un detalle que me vaya a sacar el sueño. El público. Bueno, el público acompañó en buen número. Algunos dicen que lo acompañó debido a la gran rebaja que hubo
en los precios de las entradas. Yo la verdad no leí mucho sobre el tema, así que prefiero no hablar si hubo o no hubo rebajas. Sí, sí sé que hubo, pero no qué tan sustancial fue. Prefiero no hablar de ese tema y quedarme con que el público acompañó. No se olviden también que todo evento nuevo conlleva un acostumbramiento, ¿no es cierto? La gente se tiene que acostumbrar al nuevo evento y es un evento que no es la superchota internacional como la que jugaron hace pocos días atrás en medio de una niebla que parecía Londres, Estudiantes y Vélez. No, es un evento importante, es un mundial de clubes de fútbol donde los sudamericanos se pueden codear con los europeos, saber en qué nivel están, juegan con asiáticos, juegan con africanos. Los europeos también les interesará codearse un poco con los sudamericanos que no tienen esa facultad muy frecuentemente. Entonces yo creo de que sí, como todo evento nuevo, quizás por ejemplo faltó la gente de Europa. Por eso dicen que el próximo mundial, como uno de los que está candidateado es España, además de Brasil, de Qatar y otros países, posiblemente se lo den a España para foguear un poco el evento en Europa. Porque lo que se veían claramente por las pantallas eran sudamericanos, mexicanos, con las camisetas del Real Madrid, con la camiseta de Manchester City, Chelsea, París, del que fuera, pero se veía claramente que no eran de esos países, que no eran hinchas legítimos de esos países, eran hinchas del mundo. Las hinchadas sudamericanas fueron lo mejor, los brasileños estuvieron muy a la altura y yo creo que la de Boca y la de River fueron las mejores y que no se enoje lo de River, pero entre las dos creo que fue netamente superior el colorido que impuso la hinchada de Boca, que inclusive fue alabada por Infantino, otras autoridades y por gente y periodistas de otros países. Creo que la hinchada de Boca dio un ejemplo en continuidad con lo que había sido la selección argentina en Qatar. Creo que en continuidad Boca demostró qué tan grande es como equipo en Argentina. Vamos ahora a los equipos, que es lo importante. Vamos a desmenuzar a los dos argentinos, a los brasileños, a los europeos. Empecemos por los europeos. Creo que los europeos fueron de menor a mayor. Yo vi los partidos de arranque prácticamente del Real Madrid, del Chelsea, incluso del París. Y no me parecían realmente demasiado extraordinarios. La única duda que tenía yo era el partido que vi del Bayern, porque claro, le ganaron 10-0 a un equipo prácticamente amateur. Entonces no era medida como para ver en qué nivel estaba el Bayern. Pero después de lo que vi de los demás europeos candidatos, donde voy a incluir también a Juventus, candidatos, no estoy hablando ni del Salzburgo ni del Porto, incluso no del Atlético Madrid, los que eran candidatos de verdad, no los veía como demasiado lejos de los sudamericanos, incluso con triunfos sudamericanos sobre algunos de esos europeos. O, por ejemplo, el Chelsea, que después terminó siendo el campeón, empezó con Los Ángeles, de Estados Unidos, y por momentos no la pasó bien, hasta que no hizo el segundo gol, que fue el que cerró el partido. Tuvo sus oportunidades de empatarlo el conjunto estadounidense. Entonces, fueron esos equipos de menor a mayor. Superlativo lo que tengo para decir del PSG, obviamente del Chelsea, del Bayern, que me parecen de los mejores equipos y que a la postre fueron los que llegaron más lejos. Me impresionó el Al Hilal, el cuadro de Arabia Saudita, que con total justicia dejó fuera al Manchester City. Los brasileros, los cuatro estuvieron a la altura.
Y si vamos a hilar fino con los equipos argentinos, bueno, River creo que hizo un buen partido con los japoneses. Luego hizo un mal partido con el Monterrey. Un equipo que en otras condiciones River le tendría que haber ganado. Le tendría que haber ganado al Monterrey. Que dicho sea de paso también fue de menor a mayor porque después mejoró mucho y también lo complicó un poco al Borussia en octavos. Y finalmente con el Inter tuvo un tiempo donde fue parejo y ya el segundo tiempo desbarrancó. Y después voy a decir algo al respecto de eso. Lo tildan de fracaso. También vamos a hablar ahora de eso. Y Boca. Hay Boca. ¿Qué se puede decir de Boca? Empezaron los periodistas, los youtubers, ensalzando al equipo Geneise por su actuación en el Mundial de Clubes con el Benfica, que la derrota ajustada con el Bayern y que por poco no se lo empata. Y Bayern que ya veíamos que podía ser un candidato al título. Y después terminaron matándolo cuando empata con el Oakland. A ver, vamos a analizar. Porque ni una cosa ni la otra. Yo creo que le cayeron demasiado injustamente a los equipos argentinos y en este caso que estoy hablando de Boca, a Boca, ¿no? A ver, ¿cuál era la expectativa de los equipos argentinos? Antes del Mundial de Clubes. Sinceramente, con una mano en el corazón. Que ninguno de los dos pasara de ronda. Es más, un poquito más de expectativa había con River porque todos suponían que el candidato a vencer era el Monterrey y el Monterrey no estaba a la altura de River porque seguramente iba a clasificar primero el Inter y después River porque ni el Monterrey ni el Urawa eran rivales para River. O sea que quizás fue más decepcionante lo de River. Pero a priori, por lo menos Boca, no se esperaba que pasara la fase de grupo, como no la pasó. Ahora, pasaron de alabarlo como jugó con el Benfica y con el Bayern Múnich, a veces exageradamente, a querer pedir la cabeza de todo el mundo por lo que pasó con Oakland, que empata con un equipo amateur y bla 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 bla. ¿Saben cuál fue la diferencia? Para que todos los que habían hablado bien después del partido del Benfica, después del partido del Bayern, hubieran dicho que Boca hizo un buen Mundial de Clubes, las pelotas que pegaron con el Oakland en el travesaño, las pelotas que sacó en el segundo tiempo el arquero. Porque aún jugando mal y todo, porque sí debo reconocer que con el Oakland Boca fue un desastre como jugó. Boca podía haber ganado ese partido tranquilamente por las ocasiones que tuvo y por el gol conquistado, tranquilamente lo podía haber ganado de 3-0 para arriba. O sea, hasta podía haber conseguido, jugando mal y todo, los 7 goles que necesitaba por las situaciones que creó en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Jugando mal y todo. Cosa que igual como ganó el Benfica no le hubiera servido. Pero Boca realmente, la decepción fue que termina dando una pobre imagen con un equipo semi-amateur. Y los memes de que te hizo un maestro de escuela del gol y qué sé yo. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Jugó mal, empató con un equipo semiprofesional, el gol se lo hizo un maestro de escuela, todo lo que ustedes quieran. Pero la diferencia en donde se tildó o de donde se pasó de decir que fue muy bueno lo de Boca en el Mundial de Clubes a pasar a decir que fue un fracaso, estuvo en el no ganarle al Oakland. Porque ustedes piensen, cómo se había hablado de Boca con el Benfica y con el Bayern. Si Boca le hubiera ganado, aunque no hubiese clasificado, aunque no hubiera llegado a los 7 goles, le hubiera ganado
2-3-0, sobre todo 3, no quizás 2, pero 3-0, se hubiera hablado qué buena actuación de Boca en el Mundial de Clubes. O sea, ustedes fíjense cómo es la gente de panqueque, ¿no? La diferencia estuvo en que terminó con un fracaso porque empató cuando mereció ganar ampliamente ese partido con un equipo semiprofesional. En cuanto a River, bueno, ya lo acabo de decir, el resultado esperado con el Uragua, después una sorpresa el empate 0-0 jugando mal con el Monterrey, y después el partido con el Inter, donde en el primer tiempo hizo correcto primer tiempo y en el segundo tiempo ya no lo pudo aguantar. Bueno, y por último voy a citar al Inter de Miami, que yo ya lo dije en un video, cuando perdió estrepitosamente con el Paris Saint-Germain. Messi no puede sacar del arco, bajar la pelota de pecho, hacer un pase a la izquierda, ir a recibirlo, tirar el centro, ir a cabecearlo. Si vos no lo rodeás a Messi de un equipo con jugadores medianamente competitivos y no con viejos retirados y jugadores genéricos, obviamente haber pasado a octavos para el equipo de Messi ya fue demasiado. Lamentablemente Messi juega solo, no tiene técnico, porque la verdad que Mascherano es tan mal técnico como fue buen jugador. Entonces no podemos esperar nada de Mascherano. Fue un fracaso en las juveniles de Argentina y ahora lo está demostrando también en el Inter de Miami. Y bueno, y el resto de los equipos europeos, asiáticos y demás, ni vale la pena mencionarlo porque además de que tienen algunos nombres impronunciables, fueron el relleno del campeonato, lamentablemente para ellos, ¿no es cierto? Entonces esto me lleva a la reflexión. Ya analizamos los equipos europeos, sudamericanos, los norteamericanos, en el caso de Monterrey. También hice referencia al Hilal que me sorprendió cómo jugó. Entonces esto me lleva a la reflexión. ¿Sí están los equipos sudamericanos para competir con los europeos? Y la respuesta es no. Y voy a decir por qué. Aún los brasileros que fueron mejor que los argentinos no tuvieron chance con los europeos. Porque lo primero y principal, tienen una diferencia de preparación física formidable. Si vieron que siempre se habla que la Argentina es muy exigente, la preparación física, bla, 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 buah. La preparación física que tienen los europeos es envidiable. Te corren los 90 minutos, no parecen sentir el cansancio, aún con la temperatura que les dije al principio del video que había, y realmente se la bancan. Y aparte, bueno, tienen técnica, ya no son esos equipos de la década del 70, 80, 90, que salvo excepciones eran muy rústicos. Me acuerdo, por ejemplo, los de la liga inglesa, centro y cabezazo, a eso jugaban los ingleses en su liga. Y los demás ligas, salvo alguna medio americanizada, como podía ser, no sé, en algún aspecto la española o la portuguesa, los demás jugaban muy mecánicamente. Claro que ya también hay que decir que los equipos poco tienen que ver con el origen de donde son, porque ahí vemos al Chelsea. El Chelsea tiene de cualquier nacionalidad menos ingleses, o sea, son pocos los ingleses que juegan en el Chelsea, por lo menos de titulares, entre el 11. Y lo mismo pasa con casi todos, ¿no es cierto? Hay muchos de otras nacionalidades en el Bayern, en el PSG. Entonces está como más globalizada las alineaciones de los equipos y eso también hace de que ya los europeos jueguen de otra manera.
no jueguen a la europea, sino que se mezcla con un poco de Sudamérica. Mucho toque, mucha gambeta también hay. Yo creo sinceramente de que primer punto en contra de los sudamericanos, y voy a hablar específicamente de los sudamericanos porque es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Nosotros somos sudamericanos, no voy a hablar de los norteamericanos, ni de los africanos, ni de los asiáticos. Yo pienso de que la gran diferencia en primer lugar es la preparación física. Y realmente tienen una velocidad y juegan con una precisión en velocidad a los toques, a la gambeta, a la impronta que antes tenía solamente el futbolista sudamericano, que creo que le cuesta al sudamericano entrar en ese ritmo. Como yo les decía en un video pasado, el sudamericano tiene que jugar muy bien el partido, al 100%, para tratar de competir, recién para tratar de competir con el europeo. Donde se equivocan en una jugada defensiva, por ejemplo, o donde se quedan sin piernas, ahí ya los equipos europeos te pasan por arriba, que fue un poco lo que le pasó quizás a River con el Inter. El segundo tiempo de River fue malo, el Inter lo podía haber goleado, porque ya River se empezó a quedar sin piernas. Es como que todo ese esfuerzo para contrarrestar con fricción, con buen toque, con impronta sudamericana, todo ese esfuerzo que se hace en el primer tiempo para que no se te vengan por todo lado los europeos, merma muchísimo en el segundo tiempo por la baja del estado físico. Los que más compitieron, vuelvo a insistir, fueron los brasileros, pero tampoco les vi pasta para llegar a la final. Yo creo que llegaron hasta donde podían llegar. Más allá de eso ya no podían llegar. Si esto se puede revertir, y sí, para el próximo mundial se puede revertir, siempre se puede revertir. Tampoco es que son años luz. Y quizá los últimos resultados del certamen me dan la pauta de que no estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Porque después de golear y humillar y apabullar el PSG al Real Madrid, y cuando uno decía esto es un trámite jugar con el Chelsea, va a salir campeón del PSG, termina ganándole, humillándolo, jugándole de igual a igual y espectacularmente el Chelsea al PSG. Quiere decir que no son perfectos y que ganar se les puede ganar, no son imbatibles. Pero sí tenés que estar muy concentrado, muy al 100%, mientras que ellos juegan mucho más relajados. Así que bueno, eso es más o menos, creo yo, un resumen de lo que vi en este primer Mundial de Clubes. Inclusive en Sudamérica no se le dio tampoco la trascendencia que tenía que tener. Yo no sé si es porque ya los daban por descartados a los equipos argentinos, pero en Argentina no se le ha dado la trascendencia al Mundial de Clubes. Se sigue pensando en la Copa Libertadores. Y yo creo que con el correr de los años, para mí ya ahora, pero para el común de la gente, para la mayoría de la gente, va a pasar mucho tiempo antes de que se elija el Mundial de Clubes por encima de la Copa Libertadores. El hincha de Boca, si vos le preguntás, te va a decir la Copa Libertadores. Y nada que ver, porque un Mundial de Clubes, donde están los europeos, además de los sudamericanos, creo que tiene muchísima más relevancia de lo que puede tener una Copa Libertadores. Y eso creo yo que con el tiempo se le va a dar esa importancia. Es como si vos me decís, ¿qué valió más? ¿El Mundial de Qatar 2022 o la Copa América? Obviamente que el Mundial de Qatar. No es lo mismo una Copa América que el Mundial de Qatar. Entonces, yo creo que con el tiempo se va a ir incrementando y se le va a dar el valor que le corresponde al Mundial de Clubes. A mí ya hoy no me cabe la menor duda que la competencia por excelencia para cualquier club argentino es el Mundial de Clubes. Ya
la Copa Libertadores pasa a un segundo plano. Y quizás, por supuesto, es importante ganar a nivel continental, pero no hay comparación para mí entre una Copa de Mundial de Clubes y una Copa Libertadores o Sudamericana. Bien amigos, espero que les haya interesado el tema del video. Comenten a ver qué les pareció a ustedes el Mundial de Clubes, a qué le dan más importancia, si al Mundial de Clubes o a la Copa Libertadores. Comenten lo que quieran comentar sobre lo que les pareció este Mundial de Clubes. Felicito al Chelsea porque vamos a hacer sobre la final también un toque. Felicito al Chelsea porque Maresca, su técnico, vio el partido de PSG con el Real Madrid, tomó nota y realmente le jugó la final al PSG como se la tenía que jugar. Fíjense que uno de los errores del Real Madrid fue que lo agarró mal parado atrás. Lo agarró de contragolpe, lo castigó de contragolpe. Y eso no pasó ayer con el Chelsea. Bien abroqueladito atrás, yendo volantes y delanteros a presionar la salida del PSG, para ahogarlo, para asfixiarlo desde la salida, para obligarlo al error. Pero también la defensa estaba bien abroqueladita para que no le metieran esos pelotazos a las espaldas, como se lo metieron al Real Madrid. Así que felicito a Maresca por el planteo, excelente, además muy bien ejecutado por los 11 jugadores, porque además de lo que vos planeás, tenés que tener tipos que sigan al pie de la letra lo que vos planificaste, y estos señores lo hicieron de manera perfecta. Felicito entonces al cuerpo técnico, a Maresca, a los jugadores, en Enzo Fernández sobre todo, en particular, que es argentino, por el título obtenido gallardamente ayer ante el PSG. Se lo tienen muy bien merecido porque lo ganó aplastando al PSG y en muy buena ley. Bien amigos, hasta acá entonces el tema del video. Espero que se suscriban al canal, que lo apoyen. La verdad necesito el apoyo de todos ustedes. Suscríbanse, compartan, comenten y denle like al video. Chao, hasta la próxima.